Y no voy a hablar más porque si no, no sé si voy a poder terminar la predicación. Así que si ves que me voy apagando, no es que me esté quedando sin fuerza, es que me estoy quedando sin voz. Pero intentaré que no se me vaya y que se quede conmigo. Voy a coger algo que le pedí a Julio para ayudarme. Y esto es por si alguien se porta mal en esta mañana. Además le pedí el de la punta de hierro, el de la punta metálica, para que si lo tengo que tirar desde aquí se clave bien. Se quede ahí clavado. Lo siento por los que estáis en primera fila. Posiblemente os caiga a vosotros, pero bueno. En este día quiero hablaros acerca de algo, ¿no? De algo que escuché en una predicación recientemente, en una de estas semanas. Y impactó mi vida. Estas cosas, ¿no? Estas perlas que cuando estás escuchando una predicación, de repente Dios te golpea el corazón. ¿Te ha pasado alguna vez? Que Dios te golpea el corazón ahí y te dice, esto es para ti. Y cuando Dios me habla, no solo entiendo que es para mí, sino entiendo que Dios quiere usarlo. Y no desapareció de mi cabeza esa parte de ese sermón. Y uno de esos aspectos se grabó en mi corazón. Y lo quiero compartir en esta mañana contigo. Porque vivimos en un momento donde la memoria del hombre se va acabando, ¿sí o no? Por lo menos la mía cada vez se hace más corta. Cada vez tengo que tirar más de los aparatos técnicos. El otro día tenía que participar en un evento y tenía 2 minutos. Y escribí lo que iba a decir porque es que se me va de la cabeza. Al final no lo usé, ¿no? Gracias a Dios. Al final no dije nada de lo que tenía apuntado, sino dije otra cosa. Pero la memoria se nos va yendo. Yo me lo voy notando. Y vivimos en un tiempo donde la memoria, además, acerca de quién es Dios, se va agotando. Ya Dios lo decía cuando saca a su pueblo de Egipto, cuando los introduce en la tierra prometida. Uno de los principios básicos que le da a su pueblo es que repitieran la ley a las nuevas generaciones, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si no, nos vamos olvidando de quién es Dios y de lo que Dios es capaz de obrar. Y no solo eso, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Incluso se está distorsionando ese recuerdo de quién es Dios. Tratan de que el recuerdo que nos quede sea un recuerdo que hable de un Dios lejano, de un Dios cruel, hable de un Dios que para nada se quiere interesar por su creación. Y tratan de hacer todo lo que engloba a Dios como algo obsoleto, antiguo y que ya no está a la moda y que ni siquiera es real. ¿Por qué? Para alejar el corazón aún más de su creador. Pero yo quiero decirte, tú y yo como iglesia del Señor, tenemos que mantener vivo el recuerdo de quién es Dios. Amén. Tenemos que mantener vivo cada día en nuestra memoria, en nuestro corazón, quién es Dios. Por eso te quiero decir hoy, no olvides lo que Dios ha hecho por ti. No olvides lo que Dios ha obrado por ti. No olvides de dónde Dios te ha sacado. No olvides cuántos momentos Él se ha levantado en tu favor. Es más, manténlos vivos cada día en tu corazón. Que cada día, como iglesia y como pueblo, levantemos memoria de su amor y poder en acción. Amén. El viernes estábamos reconociendo 50 años de un gran hombre de Dios en Sevilla, mi buen amigo Javier de la Lama. Estábamos allí reconociendo esos 50 años de recorrido. Y hay que honrar, como se nos decía, a esos gigantes que nos han precedido. Pero sobre todas las cosas, a quien tenemos que honrar cada día es al mayor de los gigantes, que es aquel que nos sostiene, amén. Ese Dios poderoso que nos ayuda a caminar. Porque cuando nos acordamos de quién es Él, eso nos va a llevar y nos va a ayudar a avanzar y a caminar en fe y a someternos a Él. ¿Sabes para qué? Para alcanzar nuevas conquistas. Para conquistar nuevos tiempos, nuevos momentos y nuevos desafíos que aún tenemos por delante como iglesia. Yo lo creo. Amén. Creemos que estamos entrando en una etapa, en un momento histórico de la iglesia donde vamos a estar enfrentando desafíos, donde vamos a tener que alcanzar nuevas conquistas. Y siento profundamente en mi corazón que para nuestra congregación, para el lugar donde tú y yo estamos, está comenzando un tiempo donde vamos a tener que batallar fuerte,
donde vamos a tener que pelear fuerte, pero para alcanzar esas victorias y esas conquistas de las que te hablaba. Porque estamos alcanzando y entrando en el resultado de un tiempo que Dios ha estado preparando. Amén. Yo lo siento firmemente en mi corazón. Vamos a vivir un tiempo diferente y para eso necesitamos apoyarnos sobre el extremo de nuestro bordón. Quizás tú lo conoces como un bastón, pero antiguamente a esto se le llamaba bordón. Cada patriarca, cada gran hombre de Dios tenía un bordón, un báculo sobre el cual se sustentaba y sobre el cual se apoyaba. Vente conmigo a un pasaje que está en la palabra de Dios, Hebreos 11, 21. Hebreos 11, 21. Déjalo ahí un momentito. Mira, el bordón es sencillamente un palo de madera, como este que ves. Un palo, no hay más. Este quizás se me queda un poquito bajo. Los que usaban antiguamente eran un poquito más altos que la estatura de aquel que lo portaba, de aquel que lo llevaba. Y era una herramienta útil para andar por caminos difíciles, por caminos escabrosos. Era una herramienta útil para defenderse en momentos determinados de las fieras, de los animales que pudieras encontrarte, para defenderte incluso de los asaltantes que pudieran haber. Pero la costumbre hebrea usaba este bordón para algo más, y es lo que yo quiero resaltar y destacar en esta mañana. La cultura hebrea usaba este palo de madera para escribir cada uno de los momentos que habían marcado una significación importante en sus vidas. Si tú cogías el palo de un patriarca, podías hallar en él marcada. Le dije a Julio, ¿me dejas marcar tu palo? Hoy no lo voy a hacer. Pero si cogieras el palo de un gran patriarca o de un gran hombre de la palabra de Dios, de los que narran en el Antiguo Testamento, seguramente ese bordón estaría marcado con instantes y momentos donde él vivió experiencias poderosas, donde él vivió momentos felices, quizás tristes, donde vivió crisis, donde vivió tiempos de paz o quizás de guerra. Quizás en ese bordón estarían marcadas promesas de Dios para su vida. Así que de modo, en esa época tú podías tomar el bordón de una persona y podías leer prácticamente el recorrido de su vida. Podías conocer quién había sido, podías conocer en qué momentos había tenido ciertas experiencias. Era como una línea de experiencias de vida para aquellos hombres. Y a lo largo de los años el bordón se convirtió en algo donde podías ver promesas cumplidas, ver batallas ganadas. Dice algunos que señalan que en la Biblia hay 3.565 promesas. Estamos andando en el año de Dios de promesas, ¿sí o no? Yo creo que Dios tiene promesas para nuestras vidas. ¿Lo crees? Unas se han cumplido y otras se están cumpliendo y otras se van a cumplir. Pero tenemos ahí, en esas 3.565 promesas, algo que constituyen y forman un enorme y fuerte bordón. La palabra para nosotros es un bordón donde Dios ha grabado algo en lo que apoyarnos en los momentos de prueba y en los momentos de aflicción. Algo a lo que acudir cuando seas o cuando estés en un momento de desfallecimiento. Vente conmigo al texto y leemos ahí algo que le ocurrió a Jacob en el último instante de su vida. Dice, por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Lo leemos otra vez. Dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. De otros personajes de la Biblia
se dan detalles que captan la atención del lector, quizás por lo extraordinario que son esos detalles. Detalles de fuerza, de victoria, de buena elocuencia, de milagros, proezas. Pero de Jacob puntualmente destaca esa acción de fe. De Jacob destaca ese momento, que no creo que fuera el único, pero para el que estaba escribiendo era algo importante porque ese hecho fue significativo, ¿sabes? Y más cuando estamos hablando para algo que promueve o que muestra o que refleja fe. Cuando uno lee ese texto, y lo habremos leído muchas veces, pero lo lees sin el contexto, lo lees sin saber quizás la explicación que te he dado en esta mañana, pasa desapercibido. Únicamente te imaginas a un anciano ya en sus últimos días, apoyado sobre su bastón, teniendo la oportunidad de bendecir a su descendencia, teniendo la oportunidad de bendecir a sus nietos, los nietos de aquel hijo que creía que estaba muerto, pero que en su corazón había algo que le decía: José está vivo. Quizás para nosotros simplemente es una escena entrañable de un hombre anciano cansado que descansa sobre su bastón. Pero quiero decirte que esa escena va mucho más allá de lo que nosotros podemos leer simplemente. Va mucho más allá de lo que con una lectura rápida podemos notar. Lo que aquí vemos es a un hombre de fe. Lo que vemos a un hombre que creía firmemente las promesas de Dios. Que creía firmemente lo que Dios había declarado acerca de él y su descendencia. Vemos a un hombre apoyado sobre su bordón, como aquellos patriarcas beduinos que usaban ese bordón que era parte de la identidad de Jacob, ese bordón que le había acompañado en todo momento, ese bordón que le daba la autoridad en su casa. Mira, como te decía, seguramente Jacob en ese bordón había registrado momentos importantes. Y Jacob vivió unos pocos, ¿sí o no? Seguramente en ese bordón, uno de los registros que él había puesto es: mi hijo José ha desaparecido, ha muerto, me han traído sus ropas sangradas. Pero yo creo en mi corazón que él está vivo. Yo me imagino que una de las marcas sería ese instante y en el momento donde él tiene la bendición de tener noticias acerca de su hijo que está vivo. Yo creo que ese recuerdo marcaría algo en el corazón de Jacob. Y vemos esa escena final, no apoyado sobre un simple bastón, sino apoyado sobre palabras de fe, apoyado sobre sustentos de eventos, de promesas que habían marcado lo que él era en ese momento. Cuando la Biblia declara que Jacob por la fe adoró apoyado sobre su vara, dice que Jacob tenía un soporte histórico. Que Jacob tenía una memoria histórica de hechos en los que Dios había marcado su vida, en los que Dios había definido su carácter, en los que Dios había definido su futuro. Y quiero decirte que en este año Dios nos está llevando a un tiempo donde miremos nuestro bordón. Cómprate uno, no, es broma, no hace falta que vayas con un bastón. Pero Dios está introduciéndonos en un tiempo donde Él necesita que tú y yo nos apoyemos sobre el bordón de lo que tú has experimentado a lo largo de todos estos años con Él. Donde tú y yo nos apoyemos en esa fe, en ese sustento, donde realmente hallemos a ese Dios de promesas que hasta este día, 29 de octubre del 2023, nos ha sostenido, nos ha sustentado, nos está haciendo caminar en su propósito y además nos está diciendo en base a esto: quiero llevaros mucho más allá. Quiero que camines mucho más allá, pero no quiero que camines de cualquier forma, no quiero que camines a tu aire, no quiero que camines en tus fuerzas, sino que quiero que camines apoyado en tu bordón. Quiero que camines apoyado en las victorias que te di,
en la fuerza que te di, quizás en las lágrimas que lloraste en un momento, quizás en las pérdidas que sufriste. Pero yo quiero caminar contigo. Quiero que te apoyes en ese bordón. Quiero que te apoyes en mí, porque quiero llevarte más allá. Es que la palabra promesa es una palabra que implica un significado extraordinario. Mira, del latín viene de promissus, pro y missus. Pro es antes, missus es enviar. Y se puede entender como algo que ya fue enviado, pero que todavía no ha llegado. Es como los paquetes de Amazon, que son enviados pero igual no llegan. No, sí llegan siempre. Así son las promesas de Dios, como algo que ha sido enviado, pero que quizás no ha llegado todavía, pero lo vas a recibir. Lo vas a alcanzar. Y en estos momentos en los que estamos aguardando esas promesas, debemos recordar, creer que esas promesas se van a convertir en un bordón, en una marca, en una señal ahí que te va a levantar en momentos determinados, que te va a sostener en momentos determinados y que te van a permitir adorar al Señor. Porque al final el propósito del bordón no es otro que llevarte a la adoración a Dios. No es llevarte a creer, yo soy el patriarca, qué fuerte soy, estas son mis victorias. No, es llevarte a entender, cada una de estas marcas son victorias que Dios trajo a mi vida. Cada una de estas marcas son momentos que Dios permitió que atravesara. Y sobre ellas yo te adoro. Sobre ellas yo declaro tu grandeza, tu majestad, tu autoridad. Mira, quiero revivir 3 momentos en la vida de Jacob que sin lugar a dudas estarían marcados en su bordón y que te van a sonar. El primero de ellos se llama Betel. ¿Conocéis Betel? ¿Sí o no? Betel es un momento especial en la vida de Jacob. Porque Betel es un lugar de revelación, de luz. En Betel dicen las escrituras que el cielo se abre y ahí Jacob escucha la declaración de Dios para su vida. Ahí Jacob escucha el propósito que Dios tenía para él. Dice la palabra que ahí se declara el destino profético y se muestra cómo el cielo y la tierra se conectan por una revelación especial de Dios. Y ahí Jacob recibe una visitación especial, divina, y Dios trae una promesa sin igual a Jacob. ¿Sabes? Yo creo que Jacob, justo después de vivir esa promesa, fue a buscar su cuchillo. Fue a buscar su bordón. Y ahí arañó el bordón y puso Betel. Betel, porque para él Betel tenía un significado profundo, importante. Mira ahí, Dios le dice, la tierra sobre la que estás acostado te la voy a dar. Te la voy a entregar a ti y a tu descendencia. Es más, tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra. Te vas a extender a occidente, al oriente, al norte y al sur. Dice, y además, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por ti y en tu simiente. Pero no se queda ahí, sino que además esa promesa declara, y yo voy a estar contigo. Yo te voy a acompañar, te guardaré donde vayas y volveré a traerte aquí, a esta tu tierra. Está diciendo a alguien que está como un errante en medio de los parajes. Le está hablando a alguien que ni siquiera fue un hombre modelo. Le está hablando a alguien que está enemistado con su familia. Le está hablando a alguien que no era un modelo a seguir. Pero ante esa manifestación de gracia y de gloria, Jacob sabe que tiene que registrarlo. Sabe que tiene que grabarlo en su bordón. Porque en su espíritu hay una palabra que salió de la boca de Dios para él. Y Jacob se levanta y escribe Betel. Betel. Y él escribió en su vara lo que allí había vivido. Jacob nos enseña, quizás no has vivido un Betel, pero has vivido momentos con Dios. Grábalo en tu bordón.
Grábalo en tu corazón. Mire, con esa grabación él comienza a caminar. Y sabes, Jacob de ahí entra a la tierra de Labán, va a otros territorios, va con una declaración, con una palabra escrita, con una promesa de Dios. Pero en medio de ese trayecto conocemos la historia. Jacob es engañado, Jacob le sale el tiro por la culata cuando busca a su esposa. Pasa diferentes situaciones, pero ahí estaba registrada la promesa de Dios. Ahí estaba registrada la palabra que le sostenía. Esa palabra que decía, volveré a traerte a esta tierra. Esa palabra que decía, estaré contigo todos los días. Esa palabra que decía, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Jacob, cada vez que miraba su bordón, sabía que él no había sido enviado a esa tierra para morir. Sabía que él no había sido enviado a esa tierra para perecer en el intento de algo que ni siquiera veía. Jacob tenía una promesa de Dios bien grabada en su bordón. Tenía una promesa de Dios que le sostenía. Y en su retorno, hoy me voy a agachar yo unas cuantas veces. Está viva la vacuna. En su retorno sucede otro incidente muy significativo. Y es el segundo momento que te quiero traer. Es que 17 años después de que Jacob grabara en su báculo Betel, 17 años después, Jacob vive un Peniel. ¿Conoces la historia de Peniel? 17 años después, Jacob tiene que atravesar un momento de transformación. Tiene que estar en un lugar donde Dios le va a dar una nueva identidad. Donde Dios va a decir algo nuevo acerca de él. Donde Dios va a mudar su vida, va a cambiar todo lo que él era. Tiene que enfrentar una batalla en una lucha cara a cara con el ángel del Señor. Un lugar donde él va a salir herido. Dice que Dios en su lucha con él toca su cadera. Lo deja cojo, lo deja cojeando, le deja un recuerdo en su tiempo. Ya le podía haber dicho, Señor, déjame otro, pero Dios hace las cosas como las tiene que hacer. Dice que él sale herido y le deja un recuerdo como señal de que Dios lo ha transformado. Pero fíjate qué transformación. Dios lo hace un príncipe. Por años Jacob se había esforzado en buscar la bendición de Dios. ¿Sí o no? ¿Recuerdan la historia de Jacob y Esaú? Por años él se había esforzado. Había buscado las maneras, los medios, los cómo alcanzar la bendición de Dios. Pero aquel día en Peniel, Dios va a transformar su identidad. Dios va a cambiar esa identidad de engañador, de suplantador. Dios va a transformar esa identidad que hasta ese momento lo tenía marcado. Quizás era algo que llevaba puesto en su vara. Yo aquel día engañé a mi hermano, ocupé su lugar y era algo que estaba ahí marcando su vida. Pero allí en Peniel Dios tenía preparado para él una nueva marca que iba a ser mucho más poderosa, mucho más profunda que aquel recuerdo negativo. Aquel día en Peniel, Dios lo quebranta y le dice, ahora tienes una nueva identidad. Una identidad que define quién tú eres. Y aunque cojees, él estaba apoyado en ese bordón que tenía una experiencia llamada Betel. Él estaba apoyado en ese bordón que decía algo que Dios había declarado a su vida. Y seguramente momentos después él estaría apoyado en un bordón que decía Betel. Seguramente había muchas marcas que hablaban de su esposa, de Labán y de esas cosas. Pero justo después había una nueva marca que hablaba de Peniel. Que hablaba de nueva identidad. Que hablaba de un nuevo tiempo.
que hablaba de que él era algo diferente. Y aunque cojea, está apoyado en lo que Dios ha declarado para su vida. Porque todo hombre y mujer que ha tenido un encuentro de cambio en su vida, ¿sabes? Nos tiene que quedar una marca de parte de Dios. Analiza tu vida. ¿Tienes marcas del trato de Dios contigo? Todo hombre que ha tenido un encuentro con Dios, que ha tenido una visitación de Dios, que ha estado caminando con Él, tiene una marca de lo que Dios ha quebrantado. Porque solo el que ha sido quebrantado, solo el que está marcado puede reconocer la gracia y darle gloria a Dios. Amén. Solo el que tiene una marca. Pero esos lugares de quebrantamiento, Dios, ¿sabes qué? Dios quiere registrarlos en tu vida. Dios quiere registrarlos en tu bordón. Dios quiere que lo marques en aquello que te va a sostener cada día para que lo recuerdes. Todos necesitamos un Peniel. Amén. Donde se nos muestra la realidad de lo que somos, pero también la realidad de lo que Él es. Y vamos a llegar al tercer momento que te quiero destacar en esta mañana. Y es el momento de El Betel. El que antes se llamó Betel, ahora recibe el nombre de El Betel. Antes era casa de Dios, pero Jacob le añade El, que significa el nombre de Dios. Antes él tenía la manifestación de la casa de Dios, pero ahora que regresa transformado, porque ya no es Jacob, sino que es Israel. Amén. Regresa con una nueva identidad al lugar donde está el Dios de la casa, que antes había conocido, ahora conoce al Dios de la casa. Mira, quizás él decía: yo viví en la casa como inquilino, yo viví en la casa como alguien extraño, pero ahora puedo conocer al dueño. Ahora soy amigo del propietario. Ahora ya no soy un inquilino, sino que soy parte de la familia. Soy parte de los que están ahí. Si en Peniel Dios lo bendijo, en Betel Dios lo multiplica. Y yo puedo ver a Jacob grabando en su vara: he vuelto a la tierra, he vuelto al lugar, pero con una identidad totalmente diferente a la que vine aquella vez. Ahora entiendo con quién camino. Pero ¿por qué Jacob está de nuevo en Betel? Porque en su vara estaba escrito: volverás a estar, volveré a traerte a esta tierra. Pero ya no trajo a Jacob, sino que trajo a Israel. Ya no trajo al engañador, sino que trajo a un príncipe. Por eso al escribir el báculo cada día, ese bordón era sustento de fe y de fortaleza para la vida de Jacob. ¿Quién me ayuda en esta mañana con el piano? Por eso el escritor de los Hebreos es que registra este acto. Por eso es que el escritor de los Hebreos es que dice que Jacob en sus últimos días, para dar la bendición a sus nietos, se apoya en todas las experiencias, en todas las promesas que Dios le había dado. Esa era la mejor bendición para esos jóvenes. Decirles: mira, yo estoy aquí gracias a las experiencias que Dios me ha hecho vivir. Gracias a las experiencias que Dios me ha hecho atravesar. Él estaba diciendo: mi descendencia tiene un futuro maravilloso. ¿Te imaginas a tus nietos decirle eso? Nietos, que sois mi descendencia, los hijos de aquel hijo que yo creí que estaba muerto, pero en mi corazón, en mi bordón, había una promesa de fe. Había una palabra que Dios me había dado acerca de mi simiente,
acerca de la extensión, acerca de la bendición. Y aquel día, en sus últimos momentos, Jacob les está mirando a sus nietos y les está diciendo: la mejor bendición que os puedo dar es que atesoréis cada instante con aquel que os sostendrá cada día. La mejor bendición que os puedo dar es que las promesas de Dios son para ti, son para mí, se cumplen, son reales, son verdad. Él les estaba diciendo: tenéis un futuro extraordinario, porque yo sé dónde apoyo mi fe. Y eso es lo que Dios me ha dicho. No es lo que ven mis ojos, no es lo que me cuentan otros, no es lo que veo en medio de lo que está sucediendo en el mundo y en todas las historias que se puedan estar dando ahora. Mi fe se apoya en lo que Dios ha dicho que va a hacer por mí. Mi fe se apoya en lo que Dios ha declarado en cada una de sus promesas. Y yo sé que en tu espíritu, en esta mañana, yo sé que en tu corazón tienes una palabra de lo que Dios quiere hacer contigo. Quizás estás sentado hoy como un espectador más, pero quiero decirte: Dios tiene una palabra grabada en tu corazón. Dios tiene una experiencia nueva para ti. Yo lo sé. Y como decía al comienzo, siento en mi espíritu, siento en mi corazón que Dios tiene un tiempo de cumplimiento para esta iglesia, que Dios tiene un tiempo de cumplimiento para esta congregación. Y el bordón es el apoyo de mi vida. El bordón es el apoyo de tu vida. Hoy no tenemos un bastón. Quizás lo tendremos que usar cuando seamos mayores. Pero Dios está escribiendo en tu corazón, en mi corazón, momentos extraordinarios. Quizás son extraordinarios por lo duro que fueron, por lo difíciles que fueron. Quizás hubo una ruptura, una separación, un maltrato. Quizás hubo una muerte, una pérdida, un desfallecimiento. No lo sé. Pero marcaron tu vida y tu corazón. Y esa marca habla de que Dios estuvo contigo. Esa marca habla de que Dios te sostuvo. Esa marca habla de que Dios te acompaña cada día. De que si estás aquí hoy sentado es porque Él te ha levantado. La vara es el apoyo de tu vida. David dijo en uno de sus salmos: tu vara y tu cayado me infunden aliento. Mira, yo sé lo que Él ha escrito en mi vida. ¿Lo sabes tú? Yo sé lo que Él ha hecho en mí. ¿Lo sabes tú? Porque al final la vara, al final el bordón, lo que en ella hay grabado es el fundamento de tu adoración a Él. Es el fundamento de tu adoración al Rey de Reyes, porque tú le adoras por tu experiencia personal con Él, por tu experiencia de intimidad con Él. David, en un momento determinado, siendo joven, prefirió su cayado, su maquela, a la espada, a la armadura, a todo lo que el rey Saúl le quería dar. ¿Te acuerdas de esa escena? Había un tío muy grande ahí, con una espada enorme, con una lanza tremenda, que estaba insultando al Rey de Reyes. Pero por allí estaba David, un chico que había sido ungido como el próximo rey de Israel. Allí estaba David, con su cayado, con su bordón. Y dice Samuel 17 que él tomó su cayado en su mano, cogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Te imaginas la escena? Él fue con el palo. ¿Pero por qué David fue con su cayado? ¿Acaso no se iba a mover mejor para lanzar la piedra sin tener un palo? Mírame a mí con el micro y el palo, que no sé qué hacer con él. ¿Acaso no se iba a mover mejor dejando el cayado y yéndose con la honda y las piedras?
Pero dice que él toma su cayado. ¿Por qué toma David su cayado? Porque yo estoy seguro que en el cayado de David, en el maquela de David, él tenía grabado: en tal momento maté a un león, en tal momento cacé un oso, en tal momento defendí a las ovejas de mi padre con tal cosa. Él tenía grabado algo sobre lo que se sostenía a la hora de destruir y de batallar contra aquel gigante. Su fe, su fortaleza, su promesa, su autoridad estaban grabadas en aquel maquela, en aquel bordón. Jacob un día regresaba a su casa usando el bordón sobre el cual había escrito tantas promesas de parte de Dios, sobre el cual había escrito tantas palabras que Dios le había dado, las promesas que Dios le hacía. Y de repente en el camino, ¿quién vino a darle el encuentro? Su hermano Esaú. Dice que venía con 400 hombres, pero Jacob iba solo. Y seguramente él pensaba: Dios, soy débil, solo tengo este bordón con todo aquello que tú has declarado acerca de mí. Solo tengo este bordón con todo aquello que tú has declarado acerca de quién soy, acerca de lo que voy a obrar, acerca de lo que voy a experimentar, acerca de lo que voy a vivir, para ayudarme a andar en fe. Porque sin las promesas de Dios, Jacob no podía enfrentarse al futuro. Mira, Génesis 32, 9 al 10 dice: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé a este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Él caminaba en las experiencias y en cada una de las promesas de Dios para su vida. ¿Por qué no miras al que tienes al lado y le dices: oye, marca tu vara en esta mañana? No puedes apoyarte en la vara de otro. Mira, conozco muchos creyentes que quieren caminar apoyados en la vara de otro, pero ves, aquí no hay 2 mangos, hay uno nada más. Aquí no hay otro mango aquí. Necesitas marcar tu vara. No te puedes apoyar en las experiencias de otros. No te puedes apoyar en las promesas de otros. No te puedes apoyar en lo que Dios está diciendo que va a hacer con otros. ¿Cuántos conozco que son como esas? A ver si Julio me ayuda. Esos peces que van detrás de los grandes, rémolas se llaman. Esas rémolas que se van aprovechando del pez grande y de lo que come, que va soltando y lo van masticando. ¿Lo has visto en algún documental? No podemos ser espiritualmente como esas rémolas que vamos pegados a un ministerio porque el ministerio nos atrae, nos gusta, nos encanta la forma en que comparte, nos encanta la forma en que tiene la liturgia. Mira, si estás aquí en esta mañana por nuestro ministerio, te invito a que te vayas. Lo que te tiene que atraer a este lugar es la búsqueda del Dios real. Lo que te tiene que atraer es la búsqueda de aquel Dios que va a marcar tu vida experiencia tras experiencia, que te va a llevar a vivir momentos con Él en intimidad que te van a sostener. Dile otra vez al que tienes al lado: tienes que marcar tu vara. Pero no solo marcarla, sino que tienes que colocarla delante del Señor y decirle: aquí es donde está mi propósito, aquí es donde está mi destino. ¿Y sabes por qué? Porque cada palabra que Dios te ha dado, Él la va a cumplir. Porque cada batalla que Él te ha dicho que vas a ganar, tú la vas a ganar. Porque cada momento que vas a atravesar, Él va a estar contigo.
Él te va a levantar, te va a sostener. Porque quizás tú ves una vara, pero lo que te está sosteniendo son las promesas de Dios para tu vida. Lo que te está sosteniendo es la palabra de Dios. Es su presencia. En esta mañana espera una manifestación de Dios a tu favor. Ponte de pie. Vamos a orar juntos. Mira, cuando tú pones el registro de fe de Dios en tu vida, cuando tú sabes que ahora no es una vara, sino que es tu corazón donde Dios ha escrito una declaración de propósito, un sentido para la misión que Él tiene. Quizás hace mucho tiempo yo sigo caminando en una promesa que todavía no se ha cumplido, pero sé que Dios la va a traer. Y la tengo escrita ahí en mi bordón espiritual. Y camino en fe sosteniéndome, porque lo que Dios te habló ayer, esa palabra no ha perdido su valor. Esa palabra no ha caducado. Esa palabra sigue teniendo garantía. Y como dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Tendrá cumplimiento y viene un tiempo de cumplimiento. Las cosas tienen fecha de caducidad, pero las palabras y las promesas de Dios no la tienen. Así que te animo, y con esto cierro. Selecciona los mejores momentos. Selecciona las experiencias que hayan marcado tu vida, tu caminar con Dios. Selecciona los recuerdos y escríbelo en tu bordón. Pero ¿sabes para qué? Para que ese bordón sea un sustento de fe para tu vida. Para que ese bordón sea un sustento para ti. Y bendice a todos adorando a Dios sobre él. Amén. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a dar gracias.